Llega un nuevo episodio y en esta ocasión conversamos con Belén Tello, diseñadora y comunicadora de profesión con más de 15 años de carrera. Belén tiene una experiencia en diversos sectores, incluyendo el financiero, y actualmente es head del equipo del BCP, Banco de Crédito del Perú. Con 170 diseñadoras a su cargo, nos cuenta los retos de liderar un equipo tan importante y alinear los objetivos de negocio procurando la creación de soluciones innovadoras y centradas en el usuario. Durante el episodio, Belén deja varios tips para todos los diseñadores sobre la importancia de entender el negocio, ser estratégicos y el valor que el diseño aporta en una organización tan grande como el BCP. Recuerden tener pluma y papel a la mano porque este episodio tiene un montón de valor y un montón de tips, y recuerden, somos bien rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Sean ustedes bienvenidos a su dosis de dopamina intelectual, de rebeldía con sabor UX, que es distribuido en gigabytes inalámbricos y convertido, espero, y no me voy a cansar de decirlo, en formato de video a 1080. El futuro es ahora, así que hashtag síganos en YouTube, hashtag alimente un diseñador, hashtag queremos grabar en 4K y por último, hashtag huele a revancha. Pero antes de ponerle leña al fuego con el desquite y de destrozar a mi dupla con una entrada memorable, les quiero pedir algo. The UX Rebel es como la buena vibra, se contagia y dan ganas de compartirla. Así que no sea ingrato y por favor pase la voz acá en cada una de sus entregas. Allá hay una audiencia ávida de rebeldía. Hay muchos rebeldes que ya forman parte de esta comunidad sin saberlo, solo es cosa de que les comparta nuestros episodios, que son sabiduría que cura. Ya en serio, si les gustan nuestros episodios y su pecho no es bodega, por favor pasen la voz. Ahora sí, déjenme presentarles, soy aquel que se enoja cuando lo dejan visto en WhatsApp, el cineasta, el que hace posible que puedan disfrutar episodios y fragmentos en cada una de las entregas de YouTube para que se puedan saltar las entradas de Benjamín y en mi caso para que puedan repetirlas y escucharlas nuevamente, soy el Gin del Gin Tonic, el aroma de tu café natural recién molido y la voz que le dice a Benja, lo que necesitas es una máquina de expreso, deja de andar comprando gadgets de Playboy. La voz grave de este podcast, Ulises Arbizu. Ahora sí, déjenme presentarles al Sergio Bailador del TikTok, al Machuca Papas de la información, sommelier de la fritura, el Todas Mías, el youtuber de Closet y de Closet porque necesita también más, pero más audiencia. Por favor, síganlo en Vista 360. Él se vienen cositas, el Divo, el que dice, vamos a agendar porque si no, no pasa. El cliente número 1 del Fishers y el del Salseo. Mi amigo, mi hermano, mi parce, mi socio, mi vecino y mi pana, Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín? Aplausos, totalmente aplauso, Ulises, de verdad. Voy a decir algo, creo que lo único que me deja poquito bailando con la sociedad es el Todas Mías. O sea, es lo único que no es que sea tan falso, pero me deja mal bailando. Pero todo lo demás completamente cierto. Saludos al Fisher, por ejemplo. Nos vemos mañana por allá. El Fisher te va a extrañar cuando no vayas. Que hoy es viernes. Si que hoy es viernes. Cuando se graba. No, mentira, hoy es jueves, pero para mí es viernes. Hoy es jueves. Pero vamos a ver que... Jueves con sabor a viernes, Benja. Los jueves me gustan mucho para beber a mí. Me gustan mucho los jueves a mí. Ulises, gracias. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Estamos grabando un episodio más. Y la verdad es que te voy a dar la pauta para que presentes al invitado, a la invitada. Déjame develarlo. A la invitada de este podcast. Venga, Benja. Belén, bienvenida a The UX Rebels. Es un honor, es un placer que nos estés acompañando por acá. ¿Cómo estás? Excelente. Después de ese ingreso, esos minutos de pura risa para mí, me siento preparadísima para estar en este espacio. Contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Buenísimo. No, al contrario, a ti por aceptarla. Y ya hicimos el chiste, pero sí lo voy a volver a repetir. Evidentemente, Alexandra Mengoni, si estás viendo este episodio, porque seguramente sí lo vas a ver, porque lo tienes que ver. Exactamente. BCP no se patrocina aquí solamente porque no quiere, pero mira, la puerta está abierta.
Aquí tenemos, miren, aquí están los placeholders para aquella marca que quiera disfrutar. BCP se vería muy bonito, pero bueno. No, buenísimo. Si quieres, arráncate con la primera pregunta. Perfecto. Belén, pues vamos a preguntarte la pregunta de rigor con la que iniciamos esta conversación. ¿Qué te hace rebel? ¡Wow! ¿Qué me hace rebel? Mira, cuando escucho esa palabra, automáticamente en mi cabeza viene ser la oveja negra, ¿no? ¿Qué te hace rebel? Ser la oveja negra, cosa que no soy. Entonces siempre que me han dicho ¿qué te hace rebel? He pensado, pero ¿en qué sentido soy rebel? ¿No? Y de hecho, gran parte de mi vida me la pasé pensando que no lo era, o que era una persona que iba muy por el sendero que le dibujaban, ¿no? Sin salirse de la línea, ¿no? Y sin embargo, creo que después de muchos años he descubierto que se puede ser rebel de muchas maneras, ¿no? Y la mía es haberle nunca puesto freno a mi imaginación, a lo que podía llegar a ser o a lo que quería llegar a ser o a lo que me imaginaba o reimaginaba de mí misma. Entonces, yo me crié en una provincia de Perú, no en la capital, en Ica, que de hecho es la ciudad del Pisco, y soñé en algún momento con estudiar en la capital, como todos, ¿no? En la universidad, o fui a la capital a estudiar, ¿no? Después soñé que iba a tener una exitosa carrera en diseño, ¿no? Y estudié 3 años diseño, de hecho diseño gráfico, diseño publicitario, y cuando salí me di cuenta que no era suficiente, que quería más. Entonces me lancé a estudiar una segunda carrera, que fue comunicaciones y publicidad, 4 años más estudiando. Muy interesante, la verdad, poder tener estos dos complementos, no solamente de la parte gráfica, sino ya de la parte más estratégica, que era a donde yo quería ir. Y empecé mi carrera y la empecé en marketing, y después cambió y fue trade marketing, y después terminé en el mundo comercial, y de hecho los últimos años de mi vida profesional antes de entrar al banco fueron como gerente comercial en una empresa, una importadora de marcas de lujo en Perú. Y después soñé un día que podía hacer algo distinto. Y decía, ¿qué más? ¿Por qué no? ¿Por qué no volver al diseño? ¿No? ¿Por qué no reencontrarme con el diseño? Y hace 4 años me embarqué en esta gran aventura de volver al diseño. ¿Por qué no liderar un equipo de diseño? ¿Por qué no vivir fuera? Y hoy vivo a kilómetros de distancia de mi amado Perú, vivo en Canadá con mi familia. En ese momento teníamos una hija con mi esposo. Y también en algún momento nos planteamos por qué no tener una segunda hija después de 6 años de no haberla tenido ya cuando todo parecía en orden. Entonces creo que lo que me hace rebel es no haberle puesto límites a mis sueños. Y creo que en eso se traduce para mí esa gran y pequeña de extensión, pero gran palabra de significado. Para mí ser rebel es eso. Oye, está súper interesante la respuesta y el approach con lo que respondiste, porque creo que en muchos sentidos a muchos de nosotros nos puede dar el miedo de el qué tal si, ¿no? El what if, el qué pasaría, y qué padre que has tenido como el chance de decir, venga, vamos a darle, y creo que ahorita nos vas a platicar un poco como todo, como más a detalle. Queremos diseccionar un poco la historia, porque yo sí tengo varias preguntas que pueden ser interesantes para la audiencia, pero está súper cool como el approach que usas es básicamente estemos abiertos y vamos a ver por qué no lo hacen. ¿Por qué no? ¿No, Benja? Exacto. Totalmente, y ahí te quiero preguntar, o sea, porque, a ver, platicabas que cuando eras una niña todavía tenías esta cierta idea, o sea, a lo mejor no tenías claro que era diseño a lo que te querías dedicar puntualmente, y puede que a lo mejor eso ya se haya ido sumando y conforme a lo mejor descubriste la carrera de diseño. A mí me gustaría comprender quiero pensar, empezaste por diseño gráfico. ¿En algún momento cuando empezaste con diseño gráfico puntualmente te viste que esa carrera de diseño gráfico que pudiera caer, digamos que desde la parte visual, te podía dar hoy día a lo mejor para pensar en estar diseñando, por ejemplo, voy a quitar la palabra de experiencias, pero estar diseñando en la escala o en el nivel de lo que estás haciendo hoy día?
Nunca. Nunca. La verdad que cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, una de mis pasiones, y sigue siendo, y lo he dicho en algunos otros lados, es el packaging. Me encanta cómo luce el packaging de las cosas. Y desde chica, en el colegio, me gustaba mucho. Entonces me gustaba mucho ver las envolturas de las galletas, ver las envolturas de cómo venían los fideos, la pasta, etcétera. Me llamaba la atención el packaging. Hasta el día de hoy. De hecho, disfruto mucho abriendo packaging. No hago unboxes porque no soy influencer, pero yo misma lo disfruto muchísimo. Y es así como yo llego a diseño gráfico, porque comienzo a averiguar. Yo venía de una familia donde mis dos papás, ninguno de los dos tenía instrucción universitaria. Entonces, yo no tuve necesariamente en ese camino de elegir la carrera alguien que me dijera por qué no te vas por aquí, o por qué si lo que te gusta más es esto, por qué no lo complementas, por qué no haces este tipo de carrera, por qué no vas a visitar universidades. No tuve necesariamente ese acompañamiento, pero lo que sí tuve de parte de ellos fue una confianza extrema, que por lo que sea lo que escogiera, ellos iban a estar ahí y me iban a apoyar. Entonces, así es como empiezo en diseño gráfico, ¿no? Jamás pensé que la vida después de 15 años de carrera profesional me llevara a liderar un equipo de diseño, primero a volver al diseño y a reencontrarme con un diseño que además es muy distinto al diseño que yo aprendí, ¿no? Mi primera entrevista con quien lideraba el área de diseño en ese momento, pues todos queremos hacer sentir a quien nos entrevista que sabemos, ¿no? Claramente me estás llamando para una posición y yo sé para qué me estás llamando. Pero la verdad es que salí de esa entrevista sin entender ni el 10% de lo que me había dicho. Yo ya venía de ser gerente comercial en otra empresa. O sea, ¿pero por qué no estoy entendiendo todo esto nuevo que está sucediendo con diseño? O sea, ¿en qué momento evolucionó al diseño estratégico que hoy entiendo, conozco, vivo y me apasiona, y que además lidero, ¿no? Lidero un equipo increíble de talentosos diseñadores que tal vez sí tuvieron años más tarde, ¿no? La oportunidad de elegir una carrera mucho más cercana a lo que hacen hoy, ¿no? Entonces, no, nunca pensé terminar liderando un equipo de diseño de la magnitud ni el talento que lidero hoy, ¿no? Oye, Belén, y entonces a mí me surge la pregunta. ¿Fue algo que se dio de manera orgánica o tuviste una especie de revelación, de epifanía y decir, va por aquí? O sea, porque al final de cuentas, y creo que para cualquiera que... yo también vengo de la parte de diseño gráfico, el approach o el enfoque o las habilidades que necesitas para ejecutar diseño son muy diferentes a las de hacer manejo de equipos. Y en ese sentido, para ti, ¿cómo fue esa transición entre a lo mejor salir de la universidad, empezar a ejercer y luego irte moviendo como gerente comercial, luego regresar al diseño? ¿Cómo fue esa transición en el manejo de equipos? ¿Fue algo en una especie de revelación y decir, esto me gusta y nunca lo había tenido en cuenta? ¿Fue algo como medio orgánico y fue natural para seguir escalando? ¿Cómo fue tu experiencia? Y ahora, ¿cómo lo ves pensando en este equipo que tienes de más, quizás de más de pues más de 150 diseñadores? Ahí Benja podrá corregirme si estoy bien en la cifra, pero ¿cómo fue esta transición de el que a lo mejor esté ejecutando o hace diseño desde la parte estratégica, si queremos verlo así, al hacer manejo de equipos? Creo que fue una mezcla entre orgánico y también búsqueda personal, ¿no? Tal vez no necesariamente sabía hacia dónde estaba yendo, lo que sabía era que tenía que seguir caminando, que quería seguir caminando. Entonces, cuando yo empiezo, de hecho, en diseño gráfico, termino la carrera, ¿no? Siempre fui, en Perú le decimos muy chancona, ¿no? Es decir, muy estudiosa, ¿no? Entonces, trasladé claramente eso a la carrera y termino en el primer lugar de la carrera de diseño, y eso te aseguraba a ti tener unas prácticas. Y yo, ¿dónde fueron mis prácticas? Por eso digo que puede ser orgánico, coincidencia, no lo sé. En un banco en Perú, no en el BCP, pero en un banco. Yo entro como diseñadora gráfica a un banco y ahí descubro
que me encantaba la estrategia, que me encantaba el marketing, no el manejo de equipos todavía. Y es ahí donde yo tengo la primera, te diría, desilusión de mi carrera, porque cuando le pregunto a quién era la gerente de marketing en ese momento, ¿qué tenía que hacer para llegar a su posición? Esa fue mi pregunta. Yo era practicante, pero por eso digo que tenía muy claro que yo quería seguir creciendo, ¿no? Ella me dice, fue muy directa y tal vez muy fría conmigo en ese momento, pero fue cierto lo que ella me dijo y eso me impulsó a estudiar mi segunda carrera. Me dijo, con una carrera de instituto, porque en ese momento no existían las carreras universitarias de diseño. Y en ese momento se tenía este sesgo terrible de que si venías de instituto no podías llegar a una posición de gerencial o de management. Entonces me dice, con una carrera de instituto va a ser muy difícil que pelees en el futuro. Y es ahí donde yo doy el paso a la universidad y digo, bueno, entonces si esto me toma 4 años, 5 años más, vamos. Y nuevamente tengo el apoyo de mis papás y me dicen, ok, dale, ¿no? Y creo que si bien es cierto, no fui construyendo ese camino en el liderazgo, lo que sí me di cuenta es que llegué a una posición después de algunos años, no en ese momento, ¿no? En la cual tenía gente ya a mi cargo. Y llega ese gran momento en el que pasas de no tener a nadie a tener a 3 personas y tú te sientes, wow, qué responsabilidad, ¿no? Por un lado es como, te sientes importante y por el otro lado dices, pero si todavía soy ¿cómo voy a liderar yo si no sé ni qué hacer? ¿No? Y creo que todos pasamos por estos primeros días de angustia y de pánico, me han puesto en una posición de liderazgo y yo tengo que saberlo todo. Y en realidad con el tiempo yo siempre le digo a las personas que entrevisto y que contrato, no te contratan porque tengas que saber todo. Al menos yo contrato porque veo un potencial a desarrollar, ¿no? Entonces, en ese momento, una de las cosas que sí me di cuenta fue que tenía un genuino interés por los demás, que me importaba muchísimo el desarrollo de las personas, que me importaba muchísimo el clima, cosas que ahora les pongo nombres más corporativos. En ese momento me importaba cómo se sentía, quería saber si llegaba a su casa temprano, si tenía un balance entre su vida laboral y su vida personal, pues mucha cercanía, nos íbamos a tomar una cerveza, nos íbamos a tomar un café, qué más puedo hacer para generar esta consolidación del equipo y demás. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que realmente me gustaba mucho también enseñar lo que sabía, ¿no? Y que para mí, de hecho, una de las cosas más importantes, más allá de la parte técnica, yo siempre digo que las habilidades blandas son las que hacen la diferencia. Entonces, y yo me apoyaba mucho en eso, ¿no? En cómo comunicar, cómo hablar, generaba cercanía. Muchas veces me ponía vulnerable también porque la vulnerabilidad genera vulnerabilidad. Y finalmente tú necesitas a veces que tu equipo se abra contigo, ¿no? Entonces me fui dando cuenta en el camino y llegó en un momento esta oportunidad de diseño que yo no la busqué. Yo seguía buscando una oportunidad en el mundo comercial porque decía, bueno, si ya he hecho toda mi vida en el mundo comercial, ¿no? O gran parte de ella, pues seguramente las oportunidades que van a llegar van a ser ahí. Pero llega esta oportunidad de ser Design Strategist, era como se llamaba la posición en ese momento, o Business Designer, que era este puente entre negocio y diseño, y hubo una persona que confió en que yo podía o tenía el potencial para desarrollarme en esa posición, ¿no? Por eso digo, yo creo que hay que ver el potencial, no solo lo que has construido hoy, sino lo que puedes llegar a construir con el apoyo de otros líderes, con el apoyo de mentoría, con el apoyo de acompañamiento. Entonces, siento que fue una mezcla de ambos. Dicen que no existe la suerte, sino que existen las personas que se preparan y cuando llega la oportunidad están preparados para tomarla, ¿no? Entonces, son como estas dos partes, ¿no? Yo creo que me fui preparando sin saber qué cosa podía llegar y llegó en un momento la oportunidad y la tomé, que creo que es otra de las cosas que yo les decía cuando me preguntaban qué te hace rebel, me lancé a la piscina, ¿no? Me lancé a la piscina, dejé una carrera de 7 años y decidí intentarlo en diseño, ¿no? Porque algo ahí en el estómago me decía que ahí era el lugar, ¿no? Genial. De hecho, antes que nada, gracias porque nos has dado posiblemente lo que va a ser un clip, 2 clips para la promoción de este podcast.
ahí me nace una pregunta. Y bueno, y voy a hacer un pequeño, ¿cómo le llaman los influencers? Digamos que un pequeño disclaimer. Vayan también a escuchar el episodio que tiene Belén con nuestra querida Leishi Corbelo de Comanceta Podcast. Vayan para allá. Y va a aparecer la tarjetita. Sí, va a pasar la tarjeta. No, Leishi, si nos escuchas y nos ves, saluditos. Quería preguntarte porque ahorita mencionaste que el rol al que llegabas justamente era Design Strategist, ¿no? O Business Designer. Y ahí te escuché justamente decir, y ahorita creo que lo reafirmaste, esta parte donde vieron un potencial en ti en términos de comprender negocio, ¿no? O sea, comprender negocio y ser diseñadora, digamos que de profesión o de carrera, ¿no? Y entendiendo que, a ver, o sea, no son polos opuestos, de hecho hoy día ya están más unidos que nunca, ¿no? Pero podríamos hablar que todavía hace un tiempo no estaba tan unido esos dos roles. Me gustaría preguntarte a ti, ¿qué crees? Puede ser a nivel técnico, puede ser a nivel habilidad blanda. ¿Qué crees que fue lo que esa persona que en ese momento te vio? O sea, te vio para darte esta oportunidad, ¿no? ¿Qué vio en este potencial para decir, oye, a ver, a ella le veo potencial y creo que puede cubrir perfectamente este puente, ¿no? Entre negocio, diseño, comunicación. ¿Qué crees que haya sido ahí voy a decir, tu valor o qué crees que haya visto esta persona? En algún momento se lo pregunté, ¿no? Okay. le hice la pregunta porque... Genial. Y yo decía, ¿a qué me lanzo, no? ¿Estás segura, no? Y me dijo, si tú saltas, yo salto, ¿no? Y creo que eso me dio mucha seguridad. De hecho, le mando saludos. Mariela, ella fue quien me invitó, Mariela Sotomayor, que era la líder del equipo de diseño en ese momento. Así que creo que eso me dio mucha confianza. Y cuando se lo pregunté, algo que me dijo fue, tienes el conocimiento de hablar con negocio porque has sido parte del negocio, ¿no? Pero tienes la sensibilidad para entender la importancia del diseño. Esa fue su respuesta, y para mí es una respuesta corta, pero que me dice muchísimo, ¿no? Por un lado, yo venía de un mundo comercial, sí, ya venía de entender qué es lo que buscan en ese momento, qué es lo que busca el negocio, tienen objetivos, tienen KRs. El mundo de las ventas es un mundo muy duro. El mundo de las ventas, yo siempre les decía a los diseñadores, es el día. O sea, a veces nos quejamos con justa razón porque el trabajo a veces es muchísimo, ¿no? Pero muchas veces no entendemos la urgencia que tiene, por ejemplo, el negocio de cumplir un deadline. Y yo sí lo entendía porque yo venía de vivir el día a día. Las ventas se viven el día a día. Lo que tú no vendes hoy, mañana no lo puedes vender. O sea, el día pasó y eso que no vendiste no lo vuelves a vender. No, es muy poco probable recuperarlo. Entonces, yo entendía esa urgencia de negocio por ponerte metas, por llegar a indicadores, por tener que hacer presentaciones y hacer proyecciones de hoy día tengo 100, pero mañana espérate, tranquilo, que mañana te voy a vender 200. ¿Y cómo te lo voy a vender? Voy a hacer esto y esto, ¿no? Y generar esa confianza y esos puentes que yo invito muchísimo a mi equipo a crear de confianza con los otros equipos. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo a poder trasladar ese mensaje al equipo. Y la sensibilidad por el diseño, yo siento que cuando ella se refería a eso, yo ya venía de un mundo en el cual yo no vendía productos, ¿no? Y eso me lo dijo quien era en ese momento el dueño de la empresa en la que yo trabajaba, que sigue siendo además el dueño de la empresa y que me enseñó muchísimo de la parte comercial. Me decía, tú no vendes un producto, tú vendes una experiencia. Entonces, esas palabras de vendes una experiencia quería decir, no estás vendiendo la botella de vino, estás vendiendo lo que hay alrededor de esa botella de vino, lo que genera ese champán, porque vendía champán también, ¿no? Entonces decía, lo que tú vendes es celebración, tú no vendes champán, tú vendes celebración, entonces vendes momentos. Entonces creo que, y yo lo entendía muy bien, y es más, lo vivía, o sea, yo vivía las marcas que vendía, creía, y esa es otra de las cosas que me encanta del diseño, ¿no? Yo realmente, a mí se me paran a veces los pelitos, se me pone la piel de gallina cuando veo las presentaciones de mi equipo, no porque sea mamá gallina, porque soy muy crítica con mi equipo, sino porque digo,
qué manera de conectar eso que el negocio necesita o esa oportunidad de negocio con lo que el cliente necesita. Y realmente pueden haber grandes cambios, o sea, las cosas podrían ser muy distintas si no solamente nos fijamos en cumplir un indicador, sino, ok, cómo eso genera un impacto en la vida de otra persona. Entonces, creo que ese fue el balance tal vez que ella vio en mí, que habían temas que realmente me tocaban fibra, pero al mismo tiempo tenía tal vez la frialdad o la parte más racional de, ok, perfecto, esto me toca fibra, pero ¿funciona o no funciona? ¿No? ¿Realmente nos genera un resultado o no nos genera un resultado? Creo que ese balance fue algo que ella vio en mí, por lo cual decidió poner su confianza y traerme al equipo, ¿no? Cool, súper interesante. Y ahí quiero desmenuzar y llegar a una pregunta que pocas veces tenemos oportunidad de hacer. Creo que Benja y yo estamos de acuerdo en que ya de por sí manejar equipos es complicado. O sea, siempre, así sean 3 personas, 4 personas, 5 personas. Porque además, la clase de habilidades, insisto, son diferentes a las que pones en práctica cuando ejecutas diseño. Pero a mí sí me gustaría preguntarte, ¿qué clase de retos tienes cuando tienes un equipo tan grande? Porque no alcanzo a ver qué clase de problemáticas que no sean mis 2 diseñadores que tengo a cargo a lo mejor no se están llevando bien, no están jugando como dupla o algo así. Cuando estás a ese nivel, ¿cuáles son las clases de retos o las clases de problemas a los cuales se enfrenta un director, un VP, un senior VP de diseño? Gracias por director, VP. Head de diseño. En fin, o sea, con un equipo tan grande, ¿qué es lo que... ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas? Creo que yo siempre, esa es otra cosa que siempre digo cada vez que me dicen, tu equipo es enorme, y yo digo, sí, lo es, pero ¿en comparación con qué? ¿No? Eso creo que siempre es importante. Tenemos un equipo grande, ¿no? Tenemos 170 diseñadores para ser súper exactas en este momento, Ulises. Creo que el reto más grande que yo tengo es el alineamiento, ¿no? Mantener al equipo alineado es importante por la cantidad de gente que somos y por la capilaridad que tenemos en la organización. Nosotros estamos, además de ser muchísimos, atendemos a 30 unidades. Entonces, poder mantener al equipo completamente alineado en esto es lo que buscamos como COE primero, cómo queremos nosotros evolucionar la práctica, porque la práctica es importantísimo que sigue evolucionando, ¿no? Hacer crecer a nuestros diseñadores en mapas de carrera, hacer que la metodología no se pierda, ¿no? La estandarización de procesos es muy importante, pero también al mismo tiempo es el alineamiento con lo que estoy haciendo, cómo está impactando hacia adentro del COE, pero también hacia afuera en mis unidades de negocio, ¿no? Entonces, creo que el reto principal es el alineamiento para mí. El segundo reto es la cercanía, porque 2 cosas. Yo primero vivo fuera, entonces yo tengo que ser mucho más cuidadosa con que mi equipo me sienta cerca. Y esto fue algo que me dijo uno de mis líderes que me reporta y realmente lo tengo como guardadito en mi corazón, porque yo estaba muy preocupada cuando empezó todo el tema de la vuelta al banco, al híbrido, ¿no? Porque hoy día somos híbrido, ¿no? Y yo voy cada 3 meses a Perú, no estoy ahí todas las semanas. Y le dije, yo tengo mucho temor de que se sienta mi ausencia. Y él me respondió, tu ausencia física no es una ausencia de liderazgo. Entonces, eso es algo que yo cuido muchísimo, el que realmente mi equipo me sienta cerca, el que yo esté fuera no signifique que no me sientan cercana. Cercanía también significa tener la confianza para poder escribirme, ¿no? Para decirme, oye, Belén no es inalcanzable, Belén está aquí a un chat en el Teams, ¿no? Y además que a mí me encanta, yo soy una persona que disfruta mucho interactuar con otras personas, entonces disfruto que me escriban, disfruto que me consideren en proyectos chiquitos. Claramente a veces mi agenda, como la de muchos en el banco, es un pancake, ¿no? Es una agenda pancake, una debajo del otro, ¿no? Las reuniones, pero siempre me hago el tiempo para poder estar con ellos. Y lo tercero es el clima, ¿no? Es el clima, es cómo mides con 170 personas, cómo se están sintiendo, ¿no?
qué palancas hay que mover, qué palancas podemos mover nosotros como unidad de diseño, pero qué palancas también están más relacionadas al banco. También es otra cosa muy, muy importante, existe un buen clima, que respiren la cultura del banco, que respiren la cultura del COE, que se sientan parte de una comunidad. Entonces te diría que a más grande el equipo es más duro hacer eso, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad de conocerme personalmente a veces, y trato de acordarme de todos, ¿no? Y trato de acordarme de los nombres de todos. Claramente no lo logro al 100%, pero te diría que a un 85% conozco la totalidad de mi equipo, si no es un 90%. De hecho, hace poco tuve una entrevista con una chica y me decía, yo he sido parte del equipo del BCP, ¿no? Y yo, del BCP, sí, del COE. Y yo, del COE. Y dije, pero yo no la recuerdo. Y le dije, y como, ¿cuándo fuiste más o menos parte del COE? Y dije, ya Belén, esto está mal, ¿no? Ya envejeciste, ¿no? Pero no, por suerte había sido parte del COE previo a que yo asumí el liderazgo, entonces me quedé más tranquila, pero sí trato de conocer a la mayor parte de mi equipo y saber qué están aportando y en dónde están sus esfuerzos alocados y qué es lo que está también sintiendo en este caso, sus chapter leads. Yo, por ejemplo, hago el esfuerzo, y les cuento, de reunirme trimestralmente con 16 chapter leads. Y me reúno todos los trimestres, 30 minutos con cada uno, virtualmente en la mayoría de los casos, para tener un espacio donde podamos conversar, no necesariamente los proyectos, pero yo siempre hago estas preguntas, ¿no? Primero es ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te va con el reto? ¿Cómo está tu equipo? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar más? Y a veces las conversaciones van hasta vía muy personal, cuando la gente me quiere contar algo y mira, pasé por esto, etcétera, y yo también me abro, que al final yo tengo una vida, tengo una familia, después de las 6 de la tarde yo siempre digo hago mi segundo turno, en Canadá aquí no hay ayuda en casa, así que somos mi esposo, yo y mis hijas, y creo que esos son parte, por ejemplo, de los mecanismos que yo utilizo para mantenerme cerca, ¿no? Para hacer sentir que ahí estoy, y ese espacio está reservado para que en algún momento tú y yo conversemos de lo que tú quieras conversarme. Genial. Híjole, tengo un montón de preguntas. Sí, tengo antes de avanzar. Sí, tengo varias, pero la primera es, a ver, en otras conversaciones hemos platicado alrededor de que justamente, como bien comentas, cuando crece tanto un equipo, a veces mantener la cultura, ¿no? es complicada. Y de pronto, a ver, ahorita mencionamos nada más el equipo de diseñadores, pero el equipo de diseño es realmente un puñado de personas comparado con la magnitud, ¿no? de lo que es el banco, ¿no? Esa es la realidad, que a su vez tiene, digamos, que sus ciertos valores y tiene sus ciertas, pues sí, su propia cultura, y nosotros estamos dentro de esa cultura, si lo queremos ver así. Pero hay algo que me llama la atención, y me gustaría preguntarte esto, porque conforme vas creciendo justamente en el escalafón, ¿no? Cuando tú contratas, por ejemplo, gente táctica, pues seguramente te enfocas también mucho en el tema justamente táctico, te enfocas mucho en que sepa ejercer, en que sepa las herramientas, etc. Pero ya en el rango en el que tú estás hoy día, dirigiendo un equipo tan grande, creería que las preguntas, o creería que al final de cuentas las habilidades que tú buscas en quienes te van a, digamos, que a seguir a ti, pero en términos de poder mantener esa cultura, son muy específicas, porque aquí hemos escuchado, y bueno, y quitando un poco la broma, bueno, ha estado con nosotros Luigi, que bueno, Luigi es mi chapter lead, ha quedado con otros Mick, ha estado con otros Alexandra, y por ejemplo yo tengo el placer de conocer a muchos de la comitiva en eventos pasados. Quiero entender en qué te percatas tú, porque tú tuviste la suerte también de que alguien viera tu potencial en términos, digamos, técnicos, pero cuando hoy día tú estás buscando a alguien en términos de que también pueda apoyarte a ti la cultura, porque esto es un escalafón que tiene que ir bajando, y puedo apostar que la persona, digamos, que más abajo hoy día vive esto mismo, pero a lo mejor hace su chapter lead, esta parte de la cercanía. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo trabajas esa parte? Creo que de hecho es una excelente pregunta, porque últimamente me la he hecho mucho. ¿Qué busco yo? Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos empezado a hacer es, cuando se tratan de posiciones como los chapter leads dentro del equipo, yo pido ser el último, digamos, la última entrevista, ¿no?
porque primero vienen todas las entrevistas técnicas y yo tengo, y tú lo sabes, Benja, tengo un equipo de managers en diseño que dentro del banco se llaman Chapter Area Leads, que son top. Entonces, ellos y los Chapter Leads se encargan de que la parte técnica sea A1. Yo no me preocupo y eso es una de las cosas que para mí es clave, la confianza. Yo confío en mis líderes. Lo que yo me preocupo a un nivel más de Chapter Lead y de Cal, y qué buscaría o qué busco cuando entra gente nueva a liderar es, lo primero es fit cultural. Creo que es bien importante el fit cultural. Lo segundo es liderazgo, ¿no? Sí me interesa muchísimo el saber que la persona ve el liderazgo como algo importante o como una capacidad importante a desarrollar. No es como liderazgo, yo tengo 5 personas debajo mío y tengo que ayudarlos a hacer sus planillas y apruebo sus vacaciones y les veo si están cumpliendo con las horas en la semana. No es el liderazgo. ¿No? Es un liderazgo que quiera realmente hacer que esa persona se desarrolle, hacer que esa persona tenga seguridad, un liderazgo que cree los espacios para que esa otra persona tenga la exposición que necesita. Creo que nuestro rol como líderes es ese, crear esos espacios para que otras personas que están debajo nuestro, que están haciendo su camino, puedan tener esos espacios de exposición. Y lo tercero, y para mí es súper importante, y es lo más difícil, es la calidad humana. Yo sí me fijo mucho, y es difícil porque una entrevista, ¿no? Es como, yo digo, como las apps, las dating apps, ¿no? Yo siempre le digo a mis hermanas, que son mucho más jóvenes que yo, ¿no? Les digo, dejan de lado, ¿no? El día que la tecnología, ¿no? pueda hacernos llegar la calidad humana, pues, tantas oportunidades te habrás perdido de conocer a chicos geniales, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Hay una parte Claro. que no se ve, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, igual yo trato de ver la calidad humana. Capaz lo evalúo mucho más en las personas que ya están en mi equipo, ¿no? Porque tengo la posibilidad o la oportunidad de estar mucho más cerca a ellos, de interactuar mucho más. Pero cuando estoy entrevistando a alguien que tal vez no conozco tanto, sí trato de entender y siempre les pido, cuéntame tu vida personal, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue tu camino? ¿No? Y a veces me encuentro con historias muy parecidas a la mía, y a veces me encuentro con historias y yo pienso que lo mío fue como una aventura, pues se queda el cuento es corto, ¿no? Porque tiene gente que realmente ha remado mucho para llegar donde está. Entonces, sí veo eso, este tercero, y trato de hablarlo mucho. Yo comunico mucho, yo hablo mucho, tal vez a veces demasiado con el equipo, porque siento que es la mejor manera de que ellos puedan ir, o sea, que les pueda impregnar el tipo de liderazgo que a mí me gustaría desarrollar. Pero también respeto muchísimo la diversidad. Yo siento que en la diversidad tenemos una gran riqueza, y siempre digo, una de nuestras grandes ventajas como diseño es la diversidad. Yo trato de protegerla mucho, ¿no? Mucho, porque yo me nutro. Si se dan cuenta, y tú puedes decirlo, Benja, ninguno de mis líderes más cercanos, de mis managers más cercanos, es igual a mí. Ninguno. O sea, no puedes decir, no, mira, Cinti se parece o Ale Mengoni se parece, o Silvia se parece, ¿no? Arturo, Carloncho, que son las 5 personas que me ayudan y hacen posible, son totalmente distintos a mí. Super polos opuestos. Entonces, Sí. eso me encanta, ¿no? Yo quiero gente que venga y que me diga, oye, no, Belén, tú te lo imaginaste, pues el mundo de Candy, ¿no? Y esto no es así, ¿no? No es rosado esto, ¿no? Esto es verde y fosforescente, y que el otro venga y diga, no, pues yo lo veo rojo, no, yo no veo ningún color. Esas discusiones me encantan. Y si eso lo mezclo con data, que es otra, yo no manejo tantos números, pero, o sea, mejor dicho, mi fuerte no son los números. Yo no soy matemática, yo no soy ingeniera, no. La vida me ha llevado a entenderlos, ¿no? Y a usarlos, ¿no? Y me encanta ese tipo de análisis, lo cual y con lo cuántico, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos mucho con el equipo, nos juntamos en sesiones, y ahora que tenemos data del equipo, ¿no? Empezamos a ver, oye, mira acá, ¿y por qué esta persona tal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué entregó así? ¿Cuál es la velocidad? Y entonces, creo que eso es súper importante, ¿no? Tener un equipo diverso, con distintas capacidades y distintas fortalezas y debilidades también, ¿no?
Espectacular, espectacular. Híjole, a ver, voy a aventar la siguiente pregunta. Y es una pregunta, sí, es una pregunta que me nace nada más alrededor de tu historia. Y la verdad es que hemos estado intentando desmenuzar tu historia porque la verdad es que está súper, súper interesante y Ulises no me va a dejar mentir. Vamos encontrando varios hilos por ahí que nos gustaría ver si hay que jalar. Pero tengo esta duda. De alguna forma, no sé si para ti, o sea, a ver, porque tú entraste como Design Strategist, ¿no? Si lo queremos ver así. Cuando se da este momento ya de asumir, digamos que el rol, ¿no? Al final de cuentas de Head of Design, ¿no? De la parte del COE, puntualmente la cabeza de diseño. Me gustaría saber si en algún momento, regresaste a esa niña, ¿no? Que de pronto estaba como de, ¡ah, caray! ¿No? O sea, ¡ah, caray! Ya estoy aquí. Me gustaría también entender qué fue lo nuevo o si en algún momento dijiste, híjole, ¿qué tengo que aprender ahora ya que estoy en este punto? Y digo, y son pequeñas preguntas cortitas, pero y la última es, ¿cuál podría ser ahora el siguiente sueño? Porque evidentemente vienes arrastrando un montón de sueños y que se han ido armando, pero digo, son 3 preguntas, sé que es incorrecto aventar 3 preguntas en una, pero quise aventarlas una vez para entender más o menos al finalizar la historia de esta parte. Ya, la segunda creo que me he olvidado, pero ahora me la repites. La primera, si vuelvo a mi niña de Palpa, que fue la provincia donde yo crecí, Ajá. ¿no? Que además es un pueblito chiquitito, en una provincia más grande que se llama Ica. Yo vuelvo todo el tiempo a esa niña, todo el tiempo. Es un viaje que a veces viajes muy positivos y digo, wow, lo logramos, y a veces otros viajes en los que me llevan a esa niña y digo, wow, todavía me duele, ¿no? Todavía hay cosas que a esa niña le duelen, y sí, creo que hay muchas cosas que reconozco y me reconozco, hay otras cosas que no, y en ese camino creo que estamos siempre todos, pero hoy soy muy consciente de eso, ¿no? Y eso tiene que ver con, yo soy una fiel creyente, no solo de Dios, sino además de la salud mental. Entonces, yo empecé hace 5 años un camino, ¿no? Que hasta el día de hoy, por suerte, he podido continuar con una psicóloga, y es un ritual para mí, ¿no? Todas las semanas lo hago, y eso me ayuda mucho a que existan ciertas cosas que siempre digo, ay, esto duele, pero duele más de la cuenta, ¿no? Y ese más de la cuenta ya de por sí me hace entender, ok, acá hay algo más y probablemente no es de hoy, sino es de antes, ¿no? Entonces vuelvo constantemente y a veces tampoco no me reconozco muchas cosas, Benja, o sea, creo que a todos nos pasa desde el síndrome del impostor, también lo tengo, ¿no? Y hay muchos momentos de que digo, no, pues si no soy tan buena, ¿no? O la otra es, ¿no? Llegué hasta aquí y digo, bueno, eso es lo que te tocaba, Belén, ¿no? Porque también tengo mi niña interior que es muy exigente, ¿no? Entonces dice, pero eso es lo que te tocaba, ¿no? O sea, llegar acá era lo que te tocaba, mamita, ¿no? Si no, ¿para qué tanta inversión, ¿no? Entonces, tengo por supuesto que vuelvo y escucho a mis niñas, mis varias niñas y adolescentes y todas las etapas por las que uno pasa constantemente. Y eso es algo que en verdad siempre lo recomiendo y lo hablo en mi equipo, o sea, la salud mental, cuidémosla, es tan importante como la física, démonos espacios, como quieras transformar tu espacio, pero piensa en que es importante a veces sacar cosas que tienes dentro con una persona que sea totalmente extraña para ti, que no, ni te juzga, ni tiene sesgos, ni te conoce tanto, ¿no? Y te lo ve de una manera muy objetiva. La segunda no recuerdo tanto, ¿verdad? Sí, que cuando asumes ahora el puesto, ¿no? De liderazgo, de head, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Te encontraste, como decir, ahora qué tengo que aprender aquí? Sí. Estabas... ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta es otra historia, ¿no? Yo voy contando mi vida con historias porque en verdad cuando las cuento digo, wow, ¿no? Cuántas cosas han ido pasando, ¿no? Pero yo estaba ahí en Canadá, ¿no? Y yo me vengo primero, por ejemplo, ese fue otro gran como sueño que tuve y que se dio fue, yo ya estaba en el banco en Perú, y cuando yo decido venirme a Canadá, yo renuncio al banco, ¿no? Y siempre agradeceré que el banco decide darme la oportunidad de seguir trabajando remotamente y apuesta también por que esto funcionara.
Pero yo ahí era Design Strategist. Yo le reportaba, y no solamente el banco, también Mariela, que en ese momento me ayudó un montón, ¿no? Nuevamente confió en mí. Y dijo, bueno, esto es lo que lo puede hacer, lo que lo haga de allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, el banco me dice? Oye, espérate, no renuncies, si ya estás trabajando remoto, ¿por qué no trabajas remoto desde allá? Entonces, al principio, eso fue como, ok, y se dio. Era improbable, acuérdense que veníamos o sea, el que uno trabajara remotamente no era posible hace 5 años, era muy difícil. Lo que pasa es que ahora ya nos hemos acostumbrado, pero era dificilísimo, ¿ya? Entonces, eso fue lo primero. Y 2, cuando me dan, pero nunca, ya, y de lejos, yo jamás pensé llegar a la posición de Design Lead, ¿no? O sea, la soñé, sí, pero también estaba la otra parte que a veces dice, oye, baja tus expectativas mejor para que el golpe no sea tan fuerte, ¿no? Y mi antigua líder se va a hacer un doctorado, la posición queda vacía por 3 meses, yo quedo, digamos, de alguna manera como interina, y después de 3 meses, pero en paralelo, en mi vida personal, lo que acontecía era que yo tenía 8 meses de embarazo. Estaba a punto de dar a luz a mi segunda hija. Y me pide hablar el que era gerente de la unidad de clientes contentos, que es a la que yo pertenezco en ese momento, y me dice, Belén, quería preguntarte algo. Yo pensé que me iba a preguntar pues algo del trabajo, algo que le presentara, algo que quería saber. Y me dice, mira, que quisiera saber si te gustaría ser gerente de diseño en el banco. Yo me quedé, ¿no?, en shock, ¿no? No, la verdad, no lo tenía, o sea, eso sí fue algo para mí muy grato de ver cómo el banco apostaba por mi talento, apostaba cuando yo tenía 8 meses de embarazo. De hecho, yo tomo la posición y aunque no lo crean, al mes y medio siguiente salgo de licencia por 4 meses. Y el banco sabía todo eso, ¿no? Entonces, por eso digo que la oportunidad se tiene que dar, pero uno tiene que estar preparado, porque ahí se dio la oportunidad y yo decidí tomarla, ¿no? Porque pude decirle, oye, no, mira, no me siento cómoda, que voy a tener una segunda bebé, estoy fuera. No, me armé de valor y dije, no, yo sí puedo. Y si no puedo, aprendo. Entonces, creo que cuando recién inicié, Benja, es increíble porque uno piensa que, nuevamente, todos esos años anteriores te han preparado para llegar a donde estás, y sí, efectivamente, creo que lo hacen, pero al mismo tiempo te das cuenta que te falta tanto por aprender, tanto. Entonces, mis primeras reuniones era, ay, ¿por dónde empiezo, no? ¿Por dónde empiezo con gente tan crack? Además, con gente que entiende tanto de diseño, ¿no? ¿Por dónde comienzo, no? Entonces, sí creo que al inicio fue bien duro para mí, o sea, la exigencia que yo misma me ponía, pero al mismo tiempo tuve un equipo que supo ayudarme y me acompañó y que confió en mí. Y eso yo lo sentía, y esa confianza es la que, por eso digo que es tan importante el que tengas a un líder al lado que confíe en ti, que realmente se preocupe por tu crecimiento, por tu desarrollo. Viene tanto de liderazgo de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba muchas veces. En este caso, ellos fueron los que me dieron a mí la confianza de, tú eres la persona indicada, te apoyamos, confiamos en ti, ¿no? Y creo que otra cosa que me ayudó muchísimo es, yo aprendí a estar muy abierta al feedback, ¿no? Trato de no tomármelo personal, en lo absoluto, y siempre le digo a mi equipo, mucho feedback, y dámelo en el momento que quieras y de la forma que quieras, por mensaje, por WhatsApp, por voz, cara a cara, con un café, con una cerveza, como quieras, pero dámelo, porque la verdad que he aprendido que en el feedback, o sea, la persona que realmente logra separar los temas personales, y cuando tienes un buen feedback, porque también me llegan los feedback que tú dices, ya, bueno, pero no me construye mucho este feedback, ¿no? Pero sobre todo en las personas que tú dices, bueno, a esta persona sí la quiero escuchar y este feedback definitivamente lo voy a tomar en cuenta, y no te lo tomas personal, siento que ha sido un game changer en mi carrera, ¿no? Y eso te digo que lo he aprendido en diseño. No era tan fácil para mí recibir feedback, pero en diseño, como es tan fácil equivocarse, ¿no? Y la gente se equivoca y lo vuelve a iniciar, entonces eso me contagió con, Belén, no tienes que ser perfecta, ¿no? Nadie lo es, y vivo en una constante iteración de mí misma y de mi liderazgo, creo. Genial. Ahí voy a decir, ya sé que va a volver, pero nada más quiero decir, kit básico, muchachos y muchachas. Ya habíamos hablado que Excel, habíamos hablado que inglés y terapia. Vamos a poner ya ese kit básico indispensable. Y solamente quiero nada más destacar esta parte muy rápido, es incluso
en todos los puestos, en todos los niveles, todos podemos tener síndrome del impostor. Y es vital, o sea, y es vital entenderlo, que a veces lo tenemos, y en todos los rangos se da, en todos los niveles, en todos los puestos. Somos humanos y nada, y me encantó tu respuesta, ¿no, Uli? No, sin duda. Yo creo que lo que quiero rescatar es el hecho que siempre a veces podemos caer en el sesgo de creer que en esta idea de las oportunidades se van a dar, asumimos que se tienen que dar de forma perfecta, y creo que Belén es el ejemplo preciso de hay que tomarlas. O sea, si realmente sabes o tienes una idea de hacia dónde quieres ir, tómalas y vas a poder resolver mientras vas caminando. Y eso creo que es algo que es muy, 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 muy respetable, y la verdad es que fue algo que a mí me encantó de tu historia, de entender que cuando vas a tomar oportunidades no siempre va a ser en la forma perfecta como te las imaginabas o sentirte al 100% preparado, ¿no? Entonces está genial. Y hablando de aprendizajes, me gustaría preguntarte, en esta industria y sobre todo en la industria de UX se habla mucho sobre que si el diseñador tiene que aprender de negocio, que si negocio tiene que aprender sobre diseño. ¿Cuál sería tu punto de vista o qué es lo que tú has visto como para poder empujar iniciativas vamos a llamarlo así, en el negocio puro y duro de una organización? El diseñador tiene que ir más allá. Mira, aquí salen los emojis. El diseñador tiene que ir más allá, un poquito, como digamos, salir de su zona de confort, o también la organización que intenta abrazar el diseño tiene que adoptarlo de manera real. Ahí, ¿cuál es tu postura al respecto? Yo creo que como en toda relación, ¿no? Es de los dos lados. No puede haber un lado que ponga más, tal vez sea al inicio y tal vez sea al principio, ¿no? Que creo que es como hemos venido trabajando los equipos de diseño, hemos venido empujando mucho desde abajo hacia arriba, pero también tiene que venir por parte de negocio esa adopción de una nueva práctica, de una nueva metodología, de nuevos perfiles, ¿no? Y cuando hablo de perfiles no solamente hablo de especialidades, sino perfiles distintos a los que la banca conocía. Si el diseñador tiene que aprender de negocio para trabajar en un banco o cualquier otra industria, para cualquier otra corporación, sí, definitivamente tiene que aprender de negocio, porque yo siempre digo, el valor del diseño se da cuando justamente tú encuentras o el diseño es ese puente entre la oportunidad del negocio y la necesidad del usuario o la necesidad de nuestros clientes. Es ahí donde el diseño encuentra para mí su máximo valor, porque nuestro trabajo es entender. Nosotros entendemos, entonces escuchamos mucho, sabemos lo que le duele al cliente, vamos y lo buscamos. Y por el otro lado, si tú logras entender al negocio y qué es lo que está buscando, hace justamente este puente y este match, ¿no? Pues KRs o objetivos solo de negocio sin contemplar el impacto en la experiencia o el impacto en el cliente, creo que ya eso está de más decir, ya no existen o no deberían existir. Pero por otro lado también indicadores solo de diseño, como yo siempre le digo al equipo, ya, ok, tú quieres, no sé, mejorar la usabilidad de este flujo, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos mejorarla? Algo nos tiene que haber dicho, ¿no? En los indicadores, en la data, y por eso digo siempre diseño data driven, ¿no? Decisiones de diseño sustentadas en data, hace que finalmente tú sepas si te tienes que concentrar en ese flujo o te puedes concentrar en otro que en ese momento es prioritario. Si tienes que llevar tu recurso a una tribu, a la tribu A, o tienes que llevarlo a la tribu B. Y perdón que hable con esta terminología, el banco se maneja bajo una metodología ágil y por eso hablo de tribu, de COEs, de chapter leads, pero es de llevarlo de una unidad a otra unidad, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante y te diría mandatorio que un diseñador que trabaja en un banco finalmente y quiere generar un impacto además, ¿no? Porque creo que al final todos nosotros lo que queremos es generar un impacto, tiene que entender el impacto de sus acciones y tiene que poder hablarle al negocio desde ahí. Y por el otro lado, yo creo que el negocio, y cada vez lo veo más, ¿no? Está mucho más abierto también a escuchar a diseño,
¿no? En algunos lugares tenemos una adopción mayor que en otra, pero creo que viene de los dos lados. Hay un momento en el que el diseño puede seguir empujando, puede seguir dándole, ¿no? Y creo que nunca nos cansamos. Pero por el otro lado también es cierto que para poder entregar mayor valor y pasar de un diseño, yo le digo, más visual, ¿no? A un diseño más estratégico, tienes que tener también la apertura para poder hacerlo. No es solamente que tú lo quieras hacer o que tú estés preparado para hacerlo. De eso nos encargamos nosotros, ¿no? De tener a la gente correcta, el talento correcto, que tengan las capacidades desarrolladas, pero por otro lado tiene que haber la oportunidad, nuevamente, ¿no? Tiene que haber la oportunidad que el negocio te dé de poder entrar a esas discusiones, de poder entender de negocio, de poder entender estrategia. Entonces yo siempre digo, tienen que invitarnos, porque al final no podemos decir, el diseñador, no, yo escucho mucho este quote de, el diseñador tiene que entender más de negocio. Sí, efectivamente, pero tienes que invitarme, porque entonces si no te escucho, ¿cómo aprendo? ¿No? Entonces, creo que también nosotros tenemos que saber pedir o levantar ciertos como requerimientos, no solamente es quedarnos como, ya, ok, yo te ejecuto esto, sino, pero ¿por qué quieres ejecutarlo? ¿Y por qué quieres que me enfoque, o sea, que enfoque mis horas de este trimestre en este flujo y no en este? ¿O por qué en este producto y no en este otro? ¿No? ¿Cuáles son tus indicadores? ¿Qué tienes que mover este Q? A ver si movemos el producto B, le llegamos más rápido al número que si movemos el producto A. Entonces, ese tipo de discusiones yo creo que genera un nivel de diseño, genera que la conversación de diseño en la organización se eleve. Pero tienes que tener de los dos lados, la apertura, la adopción, y por el otro lado tienes que tener un diseño preparado para tener esas conversaciones también, ¿no? Genial respuesta. Ahí para que tome nota aquellos que de repente dicen, es que el diseñador también la organización tiene que poner ahí de las suyas y seguramente en el BCP sí. Es un buen ejemplo de ello. Buenas. Lo es. Venga, Benja. No, total. Y aquí me nace una duda. A ver, muchos de nosotros que trabajamos no solamente el banco, en ese tipo de organizaciones, ¿no? Evidentemente, la mayoría de nuestras decisiones de diseño están fundamentadas justamente en un resultado, en lo que podríamos hablar como el valor del diseño, ¿no? Y el valor del diseño se puede ver a lo mejor en aumento de la venta de un producto, se puede ver en aumento de tiempo de estancia de un usuario en una plataforma, el consumo, etc. Pero cuando estamos hablando justamente de esta parte del escalafón, ¿no? Y alguna vez hablábamos aquí alrededor de cuando ya estás en la mesa, ¿no? En la mesa de decisión, ¿no? Donde ya estás con stakeholders. ¿De qué tipo de conversaciones, cuál podría ser más bien el valor del diseño? Ya digamos que en ese tipo de conversaciones, porque entiendo, o a lo mejor estoy asumiendo mal, que mucho el diseño ya no va tanto hacia cómo vamos a diseñar y cómo vamos a vender tal producto, cómo vamos a generar más venta, porque para eso de alguna forma están los team members con sus chapter lists viendo esa parte, ¿no? ¿Qué tipo de conversiones o cómo damos valor a diseño, digamos que ya cuando estamos en una posición jerárquica más arriba? Eso también es otra excelente pregunta y por ejemplo ese es un camino de aprendizaje para mí hasta el día de hoy, te soy súper sincera. Primero porque cuando estás ya en esas mesas, no estoy en todas, ¿no? Me encantaría, estoy en algunas y ese es un logro. Nuestros diseñadores ya están en algunas. Mañana vamos a una huelga, no te preocupes. Nuestros diseñadores ya están en algunas también, ¿no? Y hay algunos espacios que antes no estaban y eso, por ejemplo, es un indicador de éxito para mí, ¿no? Estar en más comités o estar en más estircos, ¿no? Yo creo que eso es un muy buen síntoma de que efectivamente empiece el diseñador a ser importante en esas conversaciones. Lo primero es entender, para mí, es un gran reto, por ejemplo, seguirle el ritmo de las conversaciones que tiene negocio, ¿no? Porque muchas veces en estas grandes mesas eres la única de diseño, ¿no? Y por ahí tienes a tu par que ve la parte de medición de experiencia, ¿no? Y después tienes a otras 6 personas más que básicamente se han formado en el banco, ¿no? Y que hablan de, pero que mira, que si le bajas a la retención, le sube no sé qué, y si haces la apertura de cuenta por aquí, pero cuidado con la retención de los fondos, no vayas a Entonces, no sé por dónde empezar, ¿no? Es muy difícil y de hecho les cuento algo, porque creo que lo que hemos hablado aquí, todos tenemos el síndrome del impostor. A veces he salido de reuniones y le he dicho a mi esposo, en verdad,
después de 4 años y medio en el banco, siento que no he entendido nada. Entonces, No entendí nada, claro, sí. Siempre me responde, ¿te acuerdas de esos 3 primeros meses que estuviste en el banco y quisiste renunciar? Que ese es otro capítulo, ¿no? Porque yo quería claramente volver a mi chamba anterior, ¿no? No entendía nada de lo que me hablaba del equipo de diseño, ¿no? Y decía, no, quiero Wow. volver a mi zona de confort. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué se discute o qué es importante que yo creo en estos foros? Diseño conforme va escalando, y de hecho hay un framework, un estudio de InVision, más que un framework, ¿no? De InVision, que yo sigo mucho, y yo sé que tiene sus añitos, pero que me parece muy bueno, que es la madurez de diseño y el valor que va entregando las organizaciones. Lo que vas viendo es que conforme va avanzando, ¿no? Diseño, puedes empezar a identificar, por ejemplo, un impacto en la eficiencia, un impacto en las operaciones y un impacto en indicadores más de negocio, ¿no? Entonces, muchas de las conversaciones que tenemos en estos foros son, primero, siempre creo que diseño tiene que traer este lado más de reto, ¿no? ¿Y por qué lo piensas así? O sea, el status quo, acuérdense que es un banco que tiene 135 años, entonces ya ve las cosas de una manera y ha creado las cosas de una manera y tiene las cosas estructuradas de una forma, y no necesariamente esa forma conversa con lo que tú quieres hacer desde diseño. Entonces, en estos foros, mi rol es leer a la audiencia, entender quiénes están ahí, y eso yo es algo que siempre digo, lee a tu audiencia. Saber si es el foro correcto para retar o no, porque también hay muchos politics que tienes que ir cuidando, ¿no? O sea, es importante algo que yo llamo damage control, ¿no? Tienes que tener damage control. No puede ser tampoco el rebel, ¿no? Y decir, bueno, acá esto no funciona. No. O sea, si realmente lo que quieres es llegar a la persona, tienes que empezar a leer a tu audiencia, empezar a leer si es el espacio correcto o no es el espacio correcto, y empezar a lanzar las preguntas que puedan ayudarte a que la audiencia genere una conversación alrededor de eso. Entonces, hay mucho que se conversa, por ejemplo, de cómo desde el diseño, ¿no? Y esto es un proyecto lindo que tiene el banco, que es la transformación de sus agencias, pero donde, por ejemplo, hemos logrado, después de 1 año y medio, de trabajar muy duro desde diseño y obviamente otras unidades del banco, no somos los únicos, hemos logrado, por ejemplo, evidenciar el impacto que tiene el diseño de la experiencia de las nuevas agencias en reducción de colas, en los ATMs, en los cajeros le llamamos nosotros, ¿no? Percepción de tiempo de espera. La gente espera lo mismo, pero tiene una mejor espera. Por ende, tiene una mejor nota de NPS, una mejor satisfacción, ¿no? Porque no se siente que la espera dura tanto como antes. Derivación a otros canales más costo eficientes para el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo que queremos es la derivación de una ventanilla, que era el canal por default al que debían ir todos los clientes, pero ahora sabemos que si transitamos a las personas a que vayan a un ATM o que vayan a un kiosco, que es otra plataforma digital que tenemos dentro de las agencias, reduces el tiempo de cola en la ventanilla y además generas eficiencias para la empresa. Ya, todo eso tiene que ver con el diseño de la experiencia. Y eso creo que empieza a ser muy rico para el diseñador cuando entra a esas discusiones. Yo tengo ya, por ejemplo, líderes en diseño que pueden inclusive retar los retos del negocio, ¿no? Hace poquito mi equipo me presentaba, por ejemplo, que el negocio había venido y le había dicho, mira, queremos incrementar las transacciones que se hacen en este ATM que está dentro de la agencia. Y la queremos incrementar, voy a decir un número cualquiera, 3,000 transacciones mensuales, ¿no? Es un número sin base alguna, pero... Y claro, cuando el diseñador empieza a entender el reto, se da cuenta que si él traía gente de la plataforma externa, traía gente de la ventanilla, por más que quisiera, jamás en la vida iba a llegar a esos 3,000. Entonces, viene el reto del diseñador. Mira, esto que me estás pidiendo, en realidad, no es viable, ¿no? Entonces, yo me podría matar tratando de traer esas 3,000 personas, pero no existen en la agencia esas 3,000 personas. Lo que te propongo es que el reto no sea traer esas 3,000 personas, sino que esas 1,000 que lleguen tengan una experiencia inigualable, ¿no? Y nos incremente el NPS de toda la agencia, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ese tipo de conversaciones, cuando yo los escucho, que me cuentan estas cosas, digo, wow, ese diseñador se fue a entender el reto, miró data, miró arribos en la agencia y pudo regresar y decirle, no aguanta, este no es el reto correcto. Y volvemos un poco ya a la metodología de diseño, ¿no? Diseño está para identificar el reto correcto, el problema correcto a solucionar y después solucionarlo de la manera correcta. Entonces, yo creo que esos son el tipo de conversaciones que se pueden dar tanto en las mesas en las que yo puedo participar o en las mesas en las que un chapter lead puede participar. Yo creo que en cualquier mesa en la que diseño esté, tiene que empezar a retar desde el conocimiento. Yo siempre digo que el tema de, hay mucho reto que a veces viene con desconocimiento, ese déjalo pasar, salvo que realmente sea alguien de quien tú confías mucho, pero el reto que viene con conocimiento es muy rico. Entonces, hay que esforzarnos mucho por entender al negocio, por retar de la manera correcta y por validar o evidenciar ese valor de diseño, ¿no? en indicadores de negocio, que creo que es la conversación que se da normalmente, ¿no? Sí, súper interesante esta conversación. La verdad es que me está gustando un montón y gracias por compartir estas cosas que, insisto, no todos los días, al menos no yo, creo que Benja tampoco, tenemos el chance como de preguntar. Y quiero hacerte otra pregunta un poco, voy a salirme un poco de este track, pero poco para llegar a lo mismo. Creo que podríamos hablar de que conoces el diseño desde un buen rato en la industria y me gustaría saber, entendiendo hoy en los retos en los que estás involucrada, entendiendo inclusive retomando la idea que decía Benja de que hoy quizás, a diferencia de hace unos años, tech, diseño y negocio ya se hablan más porque entienden que haciendo equipo funcionan mejor. A partir de toda la historia que traes, ¿cuáles son las cosas que tú ves que en la industria del diseño siguen más o menos iguales para bien? O sea, que decimos, esas cosas hay que seguirlas haciendo y haciéndolas bien. ¿Y cuáles son esas cosas que a lo mejor te has dado cuenta que están cambiando y que han impactado de manera positiva en la forma en cómo hacemos diseño? ¿Tienes alguna postura o tienes más o menos claro qué es lo que se mantiene como igual y qué es lo que ha cambiado, hablando de cuando a lo mejor recién saliste de la universidad queriendo trabajar en equipos de marketing, ahora que estás liderando este gran equipo en el BCP? Sí, o sea, de hecho creo que una de las cosas que se ha mantenido y ojalá siempre se mantenga es esta obsesión por hacer que las cosas luzcan bien, por hacer muy atractivo lo visual, ¿no? De hecho, dentro del equipo siempre no, yo traigo muchas de las cosas que hablo con mis líderes, pero uno de ellos siempre me dice, el diseñador no puede olvidar que es diseñador, ¿no? Y eso para mí es muy importante, ¿no? O sea, yo no digo necesariamente que todas las especialidades son iguales, pero el craft es importante, ¿no? Entonces creo que eso es algo que efectivamente lo veo mantenerse, pero cuesta mantenerlo. Una de las cosas que veo que ha cambiado para mejor es poder imaginarnos a un diseñador sentado en una corporación como Credit Corp o como el BCP, ¿no? Creo que jamás, bueno, yo cuando estudiaba jamás me imaginé que mi carrera de diseño, ¿no?, podría llevarme a una corporación. De hecho, yo me fui a estudiar otra carrera para poder llegar a la corporación, ¿no? O al corporativo, mejor dicho, ¿no? Entonces, creo que eso ha cambiado para bien. El día de hoy en el equipo, no solamente hay diseñadores, hay otros especialistas también, antropólogos, psicólogos, etcétera, que es un poco la diversidad que yo les contaba, arquitectos, pero creo que, por ejemplo, eso ha cambiado para nosotros y ha cambiado radicalmente. El que hoy se vea diseño como una capacidad estratégica en las organizaciones, eso no existía. Antes el diseñador era quien ejecutaba, ¿no? El día de hoy ya no se ve a un diseño ejecutor y creo que muchos de nosotros peleamos justamente porque no nos vean así, ¿no? Y para eso nos estamos esforzando muchísimo para realmente demostrar el valor que trae el diseño. Entonces, para mí eso es algo que ha cambiado, te diría, en los últimos años y que de hecho yo empecé a descubrir cuando entro al BCP y digo, wow, o
sea, realmente podemos hacer esto con diseño, realmente podemos tener este nivel de profundización en el usuario, realmente podemos tener este nivel de robustez cuando hablamos de una propuesta de valor, ¿no? Creo que eso para mí es algo que va cambiando y va evolucionando, y conforme vas teniendo diseñadores que están más en la industria, muchas veces conocen más de la industria que el propio PO de negocio que recién entra. Y otro tema bien importante para mí es no solamente de la industria, sino es cómo funciona detrás el banco, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que muchas de las experiencias que diseñamos, y eso, por ejemplo, es un como tópico bastante tocado el día de hoy dentro del banco, es cómo hacemos para que las experiencias sean más simples, por ejemplo, ¿no? Claramente lo que queremos es que sean más simples para el usuario. Y una de las cosas que yo trato siempre de llevar a la mesa es, y esas son las conversaciones, por ejemplo, que hay que tener, esas posturas, ¿no? Es la simpleza no solamente viene por el diseño, ¿no? Por la navegación, por la usabilidad. La simpleza viene también por cómo funcionan los procesos detrás. Porque muchas veces tenemos que incrementar el tiempo de un flujo porque hay pantallas que tenemos que agregar que o legal o cumplimiento o otras unidades en el banco, porque recordemos que el diseño trabaja con todas ellas. Para hacer posible un diseño, no es solo que yo me siento y diseño y no entiendo qué es lo que pasa 360, ¿no? O sea, tengo que entenderlo. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, también ese tipo de conversaciones hoy se tienen y antes no se tenían, ¿no? Es, ok, perfecto, un diseño que ya no solamente está viendo el diseño del producto, sino que está viendo el diseño del servicio, ¿no? Está viendo los blueprints, qué pasa detrás, cómo están los procesos. Y hay procesos que, claro, quiero ser recontra simple y quiero ser recontra tecnológico, pero cuando eso me doy cuenta que tengo un proceso manual atrás, que todavía sigue siendo manual. Entonces, esa simpleza se ve impactada por los procesos, por otros factores que creo que son importantes que los traigamos a la mesa. Entonces, ese es a veces el tipo de conversaciones que yo también puedo tener, poner una posición de diseño, decir, ok, queremos esto, pero hay que también trabajar en esto, o queremos este tipo de entrega de valor de diseño, pero es importante trabajar en la cultura también, lo que hablabas de las organizaciones, ¿no? Es un gran movilizador de las organizaciones para la adopción de diseño, es la cultura, ¿no? Entonces, el banco, por ejemplo, está trabajando muchísimo en tener una cultura mucho más cliente-céntrica, pero es importante que haya una movilización, ¿no? Que haya una sensibilización y que finalmente les podamos después enseñar a otros perfiles que no vengan de diseño necesariamente a ejecutar esos principios que finalmente tiene tu cultura en la organización, ¿no? Entonces, creo que eso es muy positivo. Antes no estábamos en esas conversaciones, ¿no? Antes no necesariamente estábamos en esos foros, y para mí eso es una gran evolución que ha tenido diseño en los últimos años, ¿no? Para bien, claramente. Oye, Belén, y digo, y esto es, bueno, o sea, justamente cerraste con esta duda que yo tenía, pero voy a ser un poquito reiterativo con esta pregunta nuevamente. Tú, por ejemplo, digo, ya has estado en eventos y pues digo, más allá del banco, que en el banco afortunadamente hoy día disfrutamos de una buena cultura de diseño, ¿no? Y evidentemente hay ciertos niveles donde todavía hay que hacer muchísimo más énfasis, pero eso se sabe que en general, digamos que a nivel mundial, ¿no? Muchas veces cuando hablas de diseño, la gente sigue pensando en esta parte visual, ¿no? Está muy sesgado a pensar en diseño, parte visual y todo lo que tenga que ver con visual. Básicamente, si haces tarjetas, también puedes diseñar una aplicación, ¿no? O sea, básicamente. Mi duda es, nada más, ok, ¿tú crees que esto mismo que hoy día vivimos, digamos que donde ya se ve el diseño como algo estratégico, algo más negocio, algo más business, algo en vez de algo visual, ¿no? ¿Tú crees que la industria ya está, al menos en Latinoamérica, porque a lo mejor puede ser el alcance que podemos llegar a ver, ¿tú crees que también ya se habla en ese tipo de conversación? O sea, que realmente la industria ya está hablando a ese nivel de diseño, o seguimos todavía un poquito como de diseño es únicamente visual. Y me refiero a la industria porque obviamente no lo quiero sesgar de preguntarle a mi papá. Mi papá le digo diseño y evidentemente me dice, claro, hazme mis flyers para mi evento, ¿no? Pero en la industria, ¿cómo lo ves tú?
voy a retomar lo que dices de tu papá, porque a mí me costó tanto que mi papá entendiera lo que yo hacía años de años, y hasta el día de hoy le pregunto, Claro. que no tiene idea, ¿no? De lo que hago, y No mando a tiene, veces claro. podcast en los que salgo como este, ¿no? Y a él y a mi suegra, y mi suegra siempre me responde esto: Belencita, no entiendo ni el 10% de lo que dices, pero suena que sabes lo que estás hablando. siempre me dice eso. Pero volviendo al tema de la industria y estas conversaciones, yo creo que en Latinoamérica, y de hecho hace muy poco estuve reuniéndome con varias otras unidades de diseño, ¿no? Yo quería hacer un poco de benchmark de cómo cómo se estaban manejando las operaciones de diseño, porque a gran escala como la mía. Y creo que sí, en muchas de ellas tienen grandes avances. O sea, yo me quedé sorprendida con algunas de las reuniones que tuve, en las cuales estamos hablando de un diseño que conversa ya con un negocio, y esto me lo dijo un líder de diseño con el que hablé, me dijo, mirando los ojos, ¿no? A manera de quote, ¿no? Es cuando diseño mira a los ojos a negocio, te das cuenta que la madurez a la que ha llegado la organización es otra, ¿no? Y tienes algunas otras donde todavía yo creo que se está tratando de llevar esa conversación, pero para llevar esa conversación, como digo, también tienes que tener una capacidad madura, una práctica madura, mejor dicho, que pueda llevar esas conversaciones. Tienes que tener líderes que realmente quieran sentarse y tener este conocimiento del negocio y tener el conocimiento de diseño para poder colocar o poner una posición. Que sean muy resilientes también, porque no todo el tiempo te escuchan, ¿no? Entonces, creo que no en todos los lugares, ¿no? No en todas las empresas tienen, yo siempre digo, la suerte de tener un equipo así de grande y además así de talentoso como el que yo tengo, con una madurez que para mí es bastante alta versus la madurez de los equipos de diseño de Latinoamérica. Claramente hay más, yo creo que hay equipos que están por encima de nosotros en madurez, por supuesto que sí, y esos son como un poco nuestros referentes, pero hay algunos que están en camino a llegar a lo que tal vez nosotros ya llegamos en el banco, no solamente por nuestro esfuerzo, sino, siempre voy a decir, por la apertura de los líderes, ¿no? Porque tienen que haber líderes que justamente sean tus sponsors, y en el banco hemos tenido muchos de esos, muchos líderes que finalmente han apostado por diseño, ¿no? Entonces te diría que hay en Latinoamérica hay de los dos, hay una madurez, un poquito, un melange, como dicen los franceses, como una mezcla, ¿no? Creo que en otros países, ¿no? Por ejemplo, Norteamérica, Canadá, que es donde yo estoy, sí veo una conversación mucho más madura, el nivel de la conversación se ha elevado mucho más, ¿no? Y sí tienes a un diseño que ya no tiene que explicar por qué está sentado ahí, que es todavía lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Ya no tiene que sustentar ganarse un espacio. Entonces, creo que eso es un indicador para ver que efectivamente hay equipos que pues sí, ya están en otro nivel, la conversación es otra y las propuestas salen. Es impensable no tener diseño, ¿no? O no tener research, o no tener un blueprint o un journey, es impensable, ¿no? Entonces creo que no hemos llegado todavía a ese momento necesariamente en Latinoamérica aún, pero creo que se han acelerado las conversaciones y se han acelerado los pasos para llegar ahí, ¿no? Totalmente. Creo que está súper cool que puedas tener estas perspectivas de ambos lados. Concuerdo mucho con lo que dices. Me ha tocado estar en organizaciones que todavía están en maduración y hay otras que de repente dices, wow, ya aquí ya no hay que explicar, ya todo el mundo dice, ya sabemos que aquí está diseño, ahora danos tu mejor versión, por favor, porque ya sabemos a qué viniste. Entonces está genial tener ese contraste, ¿no? Me gustaría preguntarte, entendiendo que te ha tocado contratar a mucha gente, o sea, más bien te ha tocado entrevistar a mucha gente, ¿no? Para formar tu equipo, y que probablemente nos has dejado ver de manera implícita estas cosas que tú ves claras en el toolkit que un diseñador debe de tener, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿qué consejos tienes, sin sonar como demasiado didáctico en la respuesta, sino a nivel general? ¿Qué consejos les darías a los diseñadores para que puedan crecer? Ahora sí, regresando a la anécdota que tú nos dijiste hace rato. ¿Qué pasaría si la Belén
recién salida de la universidad, le preguntara a la vendedora, ¿qué tengo que hacer para llegar a una posición como la que tú estás? ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿O qué consejos le podrías dar para que esa diseñadora o ese diseñador sigan creciendo? Qué linda pregunta, la verdad. Creo que lo primero es no ponerte límites. Muchas veces, por el contexto en el que crecemos, por el contexto de nuestros países, solemos aceptar los techos que nos colocan, ¿no? Entonces creo que el primer consejo es, los techos son de cristal, se pueden romper y hay que ir mucho más adelante. El techo te lo pones tú y es muy mental, ¿no? Claramente hay un tema de oportunidades, que no lo niego, no todo es color de rosa y no soy una Belén que piensa, wow, si lo quieres lo puedes hacer muchas veces, que te cuesta pues mucho más tiempo, ¿no? Pero creo que los techos son de cristal y se pueden romper, y eso es bien importante de tenerlo en cuenta. Yo tengo dos hermanas con las que además tengo la suerte que son mis mejores amigas, y siempre le digo esto a la menor, ¿no? Por alguna razón sucedió esto, por alguna razón. Estás un pasito más cerca de estar ahí, pero tienes que creértela, ¿no? Y habrán días en los que no te las creas, y es válido. Habrán días que no sea fácil creerte que el techo está mucho más arriba de lo que tú te lo pusiste o que otros te lo pusieron. Entonces creo que ese sería el primero, no ponernos límites. Soñar un poquito, porque pues es gratis, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, y esto es algo que recuerdo mucho, era cómo yo soñaba y me imaginaba cosas, ¿no? Y el día de hoy me es tan difícil, ¿no? Esa capacidad de soñar y de imaginar. Creo que eso es lo primero que aconsejaría. Lo segundo, y para mí ha sido muy importante, eso fue un consejo que yo recibí alguna vez de un profesor y se me quedó grabado, y esto son como 3 en 1, es: desarrolla tu lógica, tu sentido común y tu criterio, ¿no? Son 3 habilidades, ¿no? Blandas, que la verdad no son tan blandas y no son tan fáciles de desarrollar, pero que yo trato siempre de tenerlas, ¿no? Tener mucho criterio para tomar decisiones, tener mucho sentido común para decir o hablar de algo en algún lugar, y mucha lógica para entender ciertos procesos y ciertas metodologías como la del diseño, por ejemplo, ¿no? O cómo funciona el equipo. Entonces creo que eso es bien importante. Y lo tercero es la comunicación. O sea, yo sí soy muy creyente de que la comunicación puede cambiar las cosas. El decir, y a veces suena ser confrontacional en ciertas situaciones, es válido, ¿no? Y hace que se eviten problemas a futuro. Otras veces es, dependiendo del resultado que quieras lograr, es tal vez no ser confrontacional, sino dejar claro cómo te sentiste, cómo viste tú esa misma situación, y entender que pues existen distintas formas de ver lo mismo. Yo siempre digo, uno se para y no tienes un árbol, y si yo me paro por un lado, tal vez veo el árbol oscuro porque el sol no le da, y si tú me paro por el otro, lo veo recontra, como el vaso medio lleno y medio vacío. Igual, ¿no? Es dependiendo de la perspectiva donde te pares, las cosas tienen significados muy distintos para la persona. Entonces, comunicándonos, cerramos esas brechas, porque si yo no me comunico y pienso, no, porque mira, me lo dijo, porque no le gustó mi trabajo, y tal vez no tenía nada que ver con tu trabajo, ¿no? o si la otra persona no me miró, entonces háblalo, comuniquémonos, acerquémonos, generemos relaciones. Yo siempre, creo que les dije al inicio, yo soy una persona que genera relaciones, me gusta ser muy transparente en mis relaciones. Entonces creo que esa parte de relacionarnos, de comunicarnos, de ser transparentes es bien positiva, y a mí me ha dado muy buenos resultados en mi vida, laboral y personal. Genial. Me encantan estos puntos. Oye, Belén, y ese rato, te voy a balconear, ese rato te dije, son 3 preguntas, solamente me respondiste 2. Dos. Y ahorita, justamente, sí, no te preocupes. No, y estuvo perfecto porque ahorita mencionaste el tema de soñar, ¿no? Retomaste soñar. Y me gustaría abordarlo también desde el punto de, bueno, pues ahorita ya hay un gran camino, ya hay una gran experiencia. Ya para muchos y muchas podría ser ya el rol, si lo quiero ver,
Si lo vemos en el mundo de diseño, ¿no? El rol profesional al que quería uno llegar, ¿no? Y todo muy hermoso y una buena organización y etc. Pero quiero pensar que hay más. Quiero pensar que ahorita seguramente ya hay un nuevo sueño por ahí, ¿no? Y puede ser desde quiero crecer esto y tener más diseñadores, no sé. ¿Qué crees que te ande rondando por la cabeza ahorita así en términos de objetivos, en términos de sueños? Cuéntanos. Esa pregunta me la vengo haciendo hace unos 6 meses. Te digo que aquí somos como psicólogos. Te dije que aquí somos como psicólogos. Sí, es cierto. Mira, una de las cosas que he identificado es que el primer síntoma para saber que viene un nuevo sueño es la incomodidad, ¿no? Entonces empiezo como, ya, pero ¿qué más? ¿Hacia dónde? ¿Es aquí o es allá? ¿No? Entonces, no te podría decir ahorita, tengo este sueño, ¿no? Porque todavía siento que mi cabeza y mis emociones, todo van decantando, ¿no? Y como un buen vino tiene que pasar sus años para que sea el momento de tomarlo a veces. Lo que sí, por ejemplo, algo que estoy explorando, que era algo que hace tiempo quería hacer, era de qué manera, desde lo que sé, lo que conozco, ¿no? Puedo ayudar a sectores o rubros muy distintos al que yo estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecé a explorar sobre ONGs aquí en Canadá, ¿no? Y a ver instituciones de ayuda a otras personas, ¿no? Entonces, encontré hace muy poquito una que además Dios te va poniendo cositas, ¿no? Entonces, en el colegio en el que está mi hija, hay una mamá, ¿no? Y ella es mexicana y lidera una organización de ayuda para mujeres que han perdido bebés, ¿no? Que han perdido bebés. Entonces, es posterior, su ayuda viene posterior a la pérdida, puede ser pérdida natural o pérdida voluntaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, le escuché un día hablar, ¿no? Y me contó esto y eso se me quedó. Pero se me quedó hace 1 año y medio, Benjamín, ¿ya? Recién lo he hecho posible y he contactado con él y dije, mira, me encantaría que me contaras un poco más de esto y no sé si hay una especie de voluntariado, si hay algo en lo que yo pueda ayudarte. Y justo me junté con ella la otra vez y me dice, mira, Belén, tengo este súper encargo, ¿no? Pero no sé ni cómo empezarlo, ¿no? Entonces le digo, yo no sé cómo te puedo ayudar porque la verdad que esto no es lo mío, ¿no? Pero creo que hay algo que podemos hacer juntas y tal vez muchas de estas cosas que tú tienes como idea, ¿no? Yo puedo ayudarte a estructurarlas como las estructuraría en una empresa, ¿no? Organizar tu equipo de trabajo, si tú quieres conseguir fundings, o sea, inversionistas, ¿no? Que vengan, tal vez podemos diseñar un servicio que te permita a ti que la gente conozca. Entonces, es como desde el diseño y lo que he aprendido, tanto diseño y estrategia, ayudo y fuerzo a mi cabeza a pensar de una manera distinta o a transformarlo de una manera distinta. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que estoy haciendo y sí sería un sueño para mí poder ayudarla a ella o cualquier otra oportunidad que salga, que sea más allá de mí, ¿no? O sea, que sea para alguien más. Entonces, eso es, digamos, por lo que he empezado. ¿En qué se transformará eso? Pues quién sabe, capaz en 1 año les cuento en qué terminó o en qué se ha transformado este inicio de sueño, digamos, ¿no? Súper interesante y creo que justo esto que te pregunta Benjamín también me deja como resonando de repente cómo buscamos maneras, porque pareciera que lo más sencillo es pensar solo en escalones, ¿no? Sí, hacia arriba se ve que sigue, pero en realidad tenemos a veces que pensar de manera horizontal y decir hacia dónde puedo expandirme también de manera horizontal, que no necesariamente nada más es como ambición de Juegos de Tronos, más, sino es entender hacia dónde puedo seguir aportando de manera horizontal. Entonces está creo que justo lo que acabas de decir, Ulises, es algo con lo que yo últimamente me identifico mucho. No es necesariamente llegar a una posición mayor, no es pues manejar un equipo más grande. Creo que esas son cosas que se irán dando en la medida que yo siga trabajando por prepararme, por dar resultados y demás. Creo que esas cosas se van a ir dando es de qué manera crezco, ¿no? De manera horizontal, ¿no? ¿Qué otros sueños de manera horizontal no he cumplido? Tal vez porque estaba en una etapa en mi vida en la que pues no sé, hacer mi línea de carrera en diseño después de haber dejado o haber migrado de rubro era tan importante para mí, pues estuve muy concentrada en eso.
Pero ahora que veo que el diseño tiene tantas posibilidades, ¿no? Y no solamente en el mundo financiero, digo, ¿por qué no empezar a llevar el diseño a otros lados? Y hay una institución súper linda que la fundó además el VP, el ex VP de diseño de McKinsey, ¿no? Que se llama Design for Goods, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Yo la sigo. Es muy interesante porque justamente hace que a través del diseño se solucionen problemáticas sociales, por ejemplo. Y es a partir de ahí donde yo dije, oye, ¿por qué no empezar a ayudar el diseño? Hoy día tengo, digamos, a la mamá de la amiguita del colegio de mi hija, pero mañana podría ser cualquier otra empresa, o otra institución, o otra ONG, o quién sabe, ¿no? Perfecto. Pues mira, creo que en esta parte del podcast es las que empezamos a agradecerte por haberte sentado, darnos un chance de tu tiempo y conocerte, y sobre todo darnos chance de hacer esta clase de preguntas que, insisto, pocas veces tenemos chance como de preguntar con estos niveles de equipo, los retos a los que se enfrentan. Y quiero cerrar con otra pregunta que es ritual en el podcast. Cuéntanos acerca de 3 personas, figuras públicas o no públicas de tu familia, conocidos, etcétera. 3 personas que hayan influido en ser la Belén que eres hoy. Ok, a ver. Siempre voy por el círculo más cercano, porque para mí ha sido mi motor, ¿no? Durante todo este camino y esta evolución. Así que creo que los primeros van a ser mi familia, o sea, no nuclear, porque hoy mi familia nuclear es mi esposo, obviamente, pero es mi papá, mi mamá, mis hermanas, ¿no? Creo que ellos fueron quienes efectivamente encendieron esta llamita de siempre tener como mentalidad de progreso, ¿no? De querer crecer, de querer explorar, de querer ir un poco más allá. Te siento que han influido mucho, y además han confiado mucho en mí. O sea, siempre era como, tú puedes, no lo dudes, hazlo, ¿no? Mi mamá era muy distinta, mi mamá era muy distintamente, mi mamá era, salta, ¿no? O sea, era como, pero ¿qué tanto lo piensas? No, mamá, es que mira que los escenario 1, yo soy muy estructurada, a veces cuando pienso escenario 1, ¿qué escenario? Si eso es lo que te gusta, hazlo, ¿no? Y era ya, vamos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces siento que ellos han sido una parte muy importante de quién soy ahora, y siguen siendo parte importante. Mi mamá ya no está conmigo, pero mi papá y mis hermanas siguen siendo una parte importantísima de quién soy como profesional y también como persona. Mi esposo, claramente, ¿no? Yo siempre digo que es importante tener, cuando decidimos hacer estas carreras que son, y decidimos, o sea, que son demandantes, ¿no? Yo tengo 2 hijas y tengo un equipo grande, y me apasiona lo que hago, entonces muchas veces yo misma no me pongo límites, ¿no? Y me voy, con eso me pasé la hora, y ya están llegando y no tengo almuerzo listo, ¿no? Porque me la pasé trabajando desde la mañana hasta la tarde, y creo que él ha sido una persona súper importante en mi vida, porque ha permitido que eso suceda, y siempre lo ha respetado, y siempre me ha admirado. Entonces yo he sentido esa admiración de parte de él, y nunca ha sido como, no, si yo no lo hago, tú no lo haces, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido muy, muy rico. Y te diría que mis líderes, o sea, parte importantísima de mi crecimiento profesional y de quien soy ahora, han sido los distintos líderes, algunos que recuerdo con mucho más cariño, por ejemplo, que recuerdo más cariño con otros porque he pasado mucho más tiempo. Pues claramente el dueño de la empresa a la que pertenecí, que se llama Glenn, ¿no? Fue un gran maestro para mí, ¿no? Fue un gran maestro para mí, porque yo pensaba que yo no podía vender, pero ni mi nombre, ¿no? Y él me decía, tú puedes vender. Y yo decía, no, yo no puedo vender, yo no sé vender. Le decía, tú sabes vender, me decía, tú sabes vender. Entonces, creo que él formó mucho y me hizo, así como tú decías, contratar a mucha gente, también me hizo despedir a mucha gente y entender que un líder, ¿no? Y esa es otra conversación, pero que un líder no solamente quien entrevista y dice esta persona sí, sino que también tiene que asumir las responsabilidades de sus decisiones. Y cuando las cosas no funcionan, tiene que ser esa persona, por ejemplo, quien dé la cara, ¿no? Y claramente
los líderes que tengo hoy también, ¿no? Ellos han tenido, y la líder que tuve anteriormente, que le he mencionado más de una vez en el podcast, pero todos estos líderes de diseño que finalmente me han dado su tiempo para enseñarme todo lo que hoy yo sé y poder ponerme realmente en la posición. Ellos me han ayudado a construir esta posición, ¿no? Y me han ayudado a construir también este camino profesional en diseño, y todo lo que les puedo contar ahora es porque ellos me han permitido que yo aprenda. Entonces, creo que ellos son el tercer grupo. No he querido dar tantos nombres porque en realidad creo que es más como grupos de personas que han influido en mí, ¿no? Genial, genial, espectacular. Pues listo, pues Belén, pues de mi gracias lado, de nada. verdad. Gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, creo que te volveremos a invitar porque creo que nos quedan muchas dudas. Particularmente quiero saber en algún punto qué fue lo que dijiste. No, ya no quiero trabajar aquí, ya me voy a mi casa, ¿no? Esa historia se quedó pendiente. Y para unas otro podcast. tantas En los más 3 que primeros seguramente meses, platicaremos. los primeros meses. Exacto. Totalmente. Pero muchas gracias por aceptar. La verdad es que es un agasajo esta conversación. Totalmente. Y pues nada. No, Muchas a gracias. ustedes. Yo lo he disfrutado muchísimo. Encantada de venir cuando me inviten. La verdad que disfruto mucho de las conversaciones, pero sobre todo de la buena onda que le ponen, y me he reído muchísimo con la intro del podcast. Así que no, lo felicito. Gracias por este espacio. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Pues venga, Benja, creo que no hay nada más. ¿Algo que quieras decir? De nuevo, cuenta tu canal de YouTube. ¿Hay material nuevo? Pues ¿No hay nada, material nuevo? nada, que vayan a verme bailar a TikTok, que vayan a Vista 360 en YouTube. que vayan a vgarcia.vista360. B García, ahí que también pones cada nombre de canal, mano. Está complicado, B García, Vista 360. Sí. Que vayan a ir a ver. Yo seguramente para este punto ya publiqué un video de un día como productor de eventos en México. Ándale, eso es todo. Muy bien. Una cosa maravillosa. Muy bien. Una cosa maravillosa. Perfecto. Listo. Y pues nada, Iterative Thinking, que te Iterative sigan. Thinking. Sigan ahí en Iterative Thinking. Pueden entrar a mi perfil de Instagram, Ulises UX, sin puntos, seguidito, Ulises UX. Ahí pueden ver los links hacia las últimas entregas que he dado. Y bueno, la verdad es que sigan ahí. Espero tener más suscriptores. Tratamos, ya se me quitaron ¿cómo se dice? El contagio de dar cursos. Voy a andar descansando por un rato. Entonces probablemente voy a retomar a hacer entregas semanales del newsletter. Genial. Con las Nos diferentes hacen cosas falta, que de andan verdad. Sí. Y Nos pues hace nada, falta. esperen. Ahí va a haber cosillas. Como dice Benja, se vienen cositas interesantes. Hashtag Alimento Diseñador. Sí, síganos en YouTube, por Y favor. suscríbase. Si no se ha suscrito, Listo. por favor, deje lo que está haciendo, dígale a su jefe que se calle, por favor, y ponga en este momento darle suscribir al canal de YouTube, por favor, para que tengamos ahí nuestros seguidores y podamos empezar a monetizar, ¿no? Pues vámonos, que las cervezas están bien muertas. Exactamente. Venga. Pues Vale, muchas gracias. Y recuerden, ¡somos Rebels! Buenísimo.